Tema número 7, una mujer solidaria. A raíz de la pandemia que estamos sufriendo en este tiempo, escuchamos alrededor del mundo expresiones de solidaridad mundial en apoyo a los más vulnerables y como una manera de frenar el contagio inminente. Los mensajes de solidaridad dicen: estamos en esto juntos, y frente a la adversidad y ante este enemigo silencioso y sin barreras, nos pudimos dar cuenta cuán dependientes somos los unos de los otros. ¿Lo has notado tú? ¿Y qué es la solidaridad? Vamos a hablar de este concepto que hemos visto ahorita con esta pandemia. La solidaridad es la unidad o acuerdo entre individuos con un mismo interés. Así vamos a equipos, clubs, organizaciones cuya base es la solidaridad de sus miembros. Creamos solidaridad cuando tendemos a movernos entre grupos de personas que piensan o creen de la misma manera que nosotros. La solidaridad nos da soporte emocional y compañerismo porque conectamos con personas que piensan como nosotros. La solidaridad nos permite también trabajar juntos hacia un objetivo común para poder lograr más de lo que una sola persona podría hacerlo. La solidaridad cristiana es uno de los temas principales en el Nuevo Testamento. En Romanos 15, versículos de 5 a 6 y en Filipenses 2:2 encontramos esto. Trata a los demás como quieres que te traten. Comúnmente conocida como la regla de oro, es un principio bíblico. En Lucas 6:31 Jesús dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este versículo está en el contexto de una enseñanza de Jesús acerca de amar a nuestros enemigos. Esta forma de tratar a los demás es contraria a lo que nos dice el mundo. Pero Jesús nos dice que no debemos darle a otros el mismo trato del que nos han dado a nosotros, o darles lo que se merecen, sino tratarlos de la manera en que nosotros queremos que ellos nos traten. ¿Ves esto? Una forma práctica de amar de mejor manera a los demás es ponernos en su lugar, ponernos en lugar de ellos. Cuando pausamos y pensamos, ¿cómo me gustaría ser tratado en una situación? Así entonces creamos empatía o compasión por los que están pasando por alguna situación. Queremos ser tratados con amor y respeto, que es lo que queremos todos. Entonces debemos regalarles ese mismo trato a los demás. Jesús oró para que sus seguidores demostraran solidaridad en el mundo, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto lo vemos en Juan 17:21. Nuestra solidaridad y amor por cada uno demuestra el amor de Dios al mundo. No te olvides de esto. El apóstol Pablo también explicó cómo mantener la solidaridad entre los creyentes en Filipenses 2 que acabo de mencionar. Dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto es súper importante. Pedro animaba a los creyentes para que vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Eso lo encontramos en 1 Pedro 3-8. Una falta de solidaridad es destructiva, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a los otros, nos advierte Gálatas 5:15. Las únicas veces en las que la solidaridad tiende a ser mala y destructiva es cuando está centrada en una ideología para hacer el mal, como por ejemplo los grupos terroristas o los grupos de supremacía blancos. Ellos son solidarios, pero su unidad parte del odio. Esto no es la solidaridad cristiana de la que estamos hablando. Entonces, existen dos aspectos claves de la solidaridad. Primero, la solidaridad requiere que estemos relacionados con otros. No podemos estar en solidaridad solos. No podemos decir que somos solidarios y no estamos invirtiendo en otros, invirtiendo en los demás o involucrados de alguna manera con comunidades o grupos de personas que necesitan de nuestra influencia o de nuestros dones y talentos.
La solidaridad requiere de nosotros sacrificio y produce cambios. Eso nos reta y hace que nos cuestionemos qué es lo que estoy dispuesta yo a renunciar para asegurar el bienestar de otros, aunque estos sean diferentes a mí. Para sobrevivir los desastres naturales, las guerras, las pandemias, las sociedades han recurrido a un recurso poderoso, que es la solidaridad social o la interdependencia entre individuos y entre grupos. Así es como podemos salir adelante. Esta es una herramienta indispensable para combatir cualquier virus, enfermedades contagiosas y amenazas colectivas. La solidaridad nos motiva a promover la seguridad y la salud pública, no solo la personal. Evita que acumulemos en demasía comida, medicinas, elementos innecesarios como papel higiénico y no pensemos en las necesidades de los demás. La solidaridad nos lleva a pensar en la vecina que es madre soltera, en el hermano que perdió su trabajo, en la hermana que está pasando una crisis económica y es madre soltera o que carece de dinero para comprar comida. La solidaridad social lleva a la creación de políticas que traen bienestar social, aunque resulte quizás en sacrificios personales. Vivimos momentos de crisis de solidaridad social en el mundo y en este país, Estados Unidos. La necesidad para enfrentar las consecuencias devastadoras de la pandemia del coronavirus ha hablado mucho acerca de la solidaridad. Hay muchas razones para estar escépticos. Estamos políticamente divididos, con mucha fragmentación social y carencia de buen liderazgo, sobreabundancia de información y falta de confianza en las autoridades y en sus decisiones. En este contexto, las personas tienden a tomar sus propias medidas para protegerse a ellos mismos y a sus familias. Entonces, la preocupación por el bien común tiende a disminuir. Nos ponemos a nosotros prácticamente en primer plano, ¿verdad? Y no nos preocupamos por el bien de los demás. Esto constituye un grave peligro y debemos de luchar para generar una solidaridad cristiana verdadera, en donde no permitamos que esto suceda más. Cuando enfrentamos una crisis en general, sea un desastre natural o la crisis de salud, debemos buscar la oportunidad para traer cambios para el bien de nuestras comunidades y sociedades. A lo largo de la historia, la crisis trae oportunidades de cambios necesarios. Escucha esto, la crisis trae una oportunidad. La crisis de la pandemia, por ejemplo, puede ocasionar que el mundo entero redescubra en su ser colectivo su mejor parte y pongamos el bien común antes que el bien personal. Una solidaridad cristiana fuerte se moviliza para traer ayuda a las personas que lo necesitan. Las crisis que enfrentamos en el mundo, ya sea los desastres naturales, las pandemias, las guerras, las crisis económicas, etcétera, todo lo que se nos viene encima, no impactan a todas las comunidades o grupos de igual manera. Siempre hay existen grupos que lo sufren más. Los grupos marginalizados que viven en la pobreza siempre son los más afectados y afectados más directamente que otros. Así que nuestra comunidad latina en este país es de las más afectadas, de las más impactadas con la pandemia, porque ya de por sí éramos vulnerables antes de esta pandemia. Entonces, por muchos factores, por la salud, por el factor económico y social. Y entonces, más que nunca debemos de salir a ayudarnos ahora los unos a los otros. Busquemos siempre la manera de proteger a estas personas que son más vulnerables, a estos grupos que son vulnerables, porque existen recursos y mecanismos adecuados para brindar ayuda y tenemos que ponernos a disposición de ellos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo que somos, tenemos que actuar todos juntos. Y se utiliza esta analogía del cuerpo humano, pues, aunque es uno solo y posee muchos miembros, y todos los miembros, no obstante que son diferentes, cumplen una función para que el cuerpo opere en armonía. Así de esta misma manera sucede con el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Recordemos, si el pie dijera, ay, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo tampoco. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato?
En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito, gracias. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás tenemos que compartir su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Se acuerdan lo que dijimos de alégrense con las alegrías y entristezcanse con las tristezas? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Lean 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Vemos que todo esto de la solidaridad parte del concepto del cuerpo. El cuerpo humano opera bien porque todas las partes trabajan cumpliendo su función única. Todos tienen asignada cierta labor y eso hace posible que haya una armonía en el funcionamiento del cuerpo. Si una de las partes del cuerpo está afectada, la consecuencia natural es que afecte el buen funcionamiento del resto del cuerpo y por lo tanto es necesario que le prestemos atención. El cuerpo de Cristo funciona de la misma manera. Es un cuerpo con muchos miembros, que somos todos nosotros los cristianos. Todos formamos parte del cuerpo de Dios y cumplimos una labor dentro de él. No hay labor que sea mejor que otra. ¿Entiende esto? Son simplemente diferentes, pero todas son igualmente valiosas. Y para que el cuerpo funcione bien, todos los miembros o partes deben estar saludables. Si existe algún mal funcionamiento, debemos atenderlo y reparar, pues de lo contrario afectará al resto. Aunque tú no lo creas, cuando hay algo que afecte un miembro afectado, va a afectar a los demás. Así que para funcionar en armonía no podemos decir que no necesitamos a una parte o considerarla menos importante que la otra. Cuando una parte sufre, sufrimos todos. Ahora con la pandemia, nuestra comunidad latina es de las más afectadas. Vemos mucha necesidad, vemos desempleo, enfermedad, muerte. Hoy más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos ser solidarios para proporcionar esa ayuda a los que más lo necesitan y para poder superar esta crisis juntos y para superar esta crisis victoriosos. Cuando un grupo practica la solidaridad cristiana, es una fuerza de bien en su comunidad y en el mundo entero.